Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong, y estoy aquí con Patrick Henningsen de 21st Century Wire, analista geopolítico y periodista independiente. Patrick, me alegra verte de nuevo. Es un placer estar contigo, Danny. Sí, pulsad el botón de me gusta, todos, porque eso ayuda a impulsar el programa en el algoritmo de YouTube. Así que, Patrick, quiero hablar de lo que ha pasado desde la última vez que estuvimos en este programa. Han ocurrido muchas cosas. Donald Trump dijo que habría una moratoria de 5 días sobre cualquier ataque a la infraestructura energética de Irán, incluidas las redes eléctricas. Pues bien, según Dropsite News, no habían pasado ni unas horas desde ese anuncio, cuando Estados Unidos e Israel atacaron nuevos objetivos de instalaciones energéticas, incluidos algunos conectados a una línea de gas, que era fundamental para la central eléctrica de Karam Shahar. Hubo informes de apagones. También se atacaron otros objetivos energéticos. Sin embargo, sobre esto, silencio total en los medios de comunicación tradicionales. Irán respondió. Atacaron Kuwait. Hubo informes de restos de drones y misiles que inutilizaron 6 o 7 líneas de transmisión eléctrica allí. También se oyeron explosiones en Arabia Saudí, cerca de sus refinerías de petróleo. Irán atacó Tel Aviv de forma masiva durante la última semana, entre 6 y 12 horas, en múltiples oleadas. Esto incluyó 3 edificios destruidos y una promesa de Irán de que si Estados Unidos e Israel atacaban la red eléctrica iraní, ellos apuntarían no solo a la energía, sino también a las plantas de desalinización de agua de la región. Así que, Patrick, evalúa dónde estamos ahora, especialmente teniendo en cuenta este plazo de 5 días que fijó Trump. Parece que eso significa muy poco, como nos han mostrado las últimas 24 horas. It's tragic, Danny. Great to be with you. It's really tragic. Es trágico, Danny. Encantado de estar contigo. Es realmente trágico porque parece ser un patrón ineludible con este presidente. Cada vez que básicamente finge un deseo de negociar, al menos por parte de Estados Unidos, en cada ocasión los israelíes lo aprovechan como una oportunidad para atacar, para hacer lo contrario de lo que Estados Unidos dice públicamente. Así que esto parece una especie de operación en equipo, y Trump es el rey de la WLOF o la WWA, lo que sea. Quiero decir, ese es el mundo en el que solía moverse. Y eso es exactamente lo que se ve en esta relación entre Estados Unidos e Israel. La relación de poli bueno y poli malo. Él dice, bueno, mira, ya sabes, no tenemos ningún control sobre los israelíes, estoy muy molesto con Bibi y cosas así. Nadie se cree eso ya. ¿Y sabes qué, Danny? Me recuerda muchísimo a la crisis de Suez, porque los franceses y los británicos estaban haciendo exactamente lo mismo con los israelíes. Tenían un acuerdo secreto según el cual Israel sería el agresor, lanzando el ataque y luego fingiendo aceptar un acuerdo de alto el fuego. Mientras tanto, las 3 partes se movían con agresividad para recuperar el canal de Suez, y al final todo implosionó y les explotó en la cara. El resto es historia. Y por cierto, como resultado de aquello, el orden mundial cambió. Fue el fin del dominio del Imperio Británico sobre Oriente Medio. Así que hay algunos paralelismos históricos aquí. Podría decirse que está ocurriendo lo mismo con el actual hegemón imperial, Estados Unidos, y que podrían seguir el camino de británicos y franceses, como ocurrió en 1956. Estados Unidos tomó el relevo en 1956, y eso supuso un cambio radical que nos llevó a la configuración geopolítica moderna que vemos hoy. Pero lo más revelador de todo esto, y podemos hablar más sobre ello, Danny, es que hay cosas que están ocurriendo en segundo plano con este anuncio. Y digo anuncio porque fue en Truth Social. No proviene de fuentes oficiales. Quiero decir, ese es parte del problema. ¿Cuáles son los canales oficiales de comunicación del gobierno de Estados Unidos? ¿El Departamento de Estado? ¿El presidente dando una rueda de prensa? ¿La sala de prensa de la Casa Blanca? ¿O es Truth Social? ¿Es una plataforma al estilo de Twitter, propiedad del propio Donald Trump? Quiero decir,
¿Es realmente una vía de comunicación legítima para un país que es una superpotencia mundial como Estados Unidos? No se puede tomar en serio. Publica en mayúsculas y luego, momentos antes, como ahora hemos descubierto, se realizaron apuestas en línea por valor de $580 millones en petróleo. ¿Y adivina qué pasó? Probablemente, los precios del petróleo bajaron. Como resultado, también hubo un repunte en el S&P 500 y se observó un aumento en la capitalización bursátil, unos $2 billones. Luego llegó la negación iraní 2 horas más tarde, y ¿adivina qué pasó? Los precios se movieron en la otra dirección. El mercado bursátil perdió $1 billón en capitalización, y después se recuperó y volvió a subir. Así que está claro que las personas que tienen acceso a financiación institucional o que están apostando grandes sumas de dinero en lo que deberían ser sitios web ilegales como Polymarket y Kalshi, este tipo de plataformas de apuestas políticas, están desempeñando un papel importante. Pero eso no es nada comparado con lo que se ha apalancado en Wall Street, y aún no lo hemos auditado. Lo que te estoy diciendo ahora ha sido publicado esta mañana en el Financial Times, ¿de acuerdo? Así que es lo que sospechaba. Es lo que dije, y muchos otros como yo lo dijimos ayer, que esto es lo que está ocurriendo. Trump está jugando con los mercados. Podría muy fácilmente apuntalar el precio del petróleo, haciendo que baje de $120 el barril hacia 100 o incluso menos, basándose en los anuncios que hace. Que esos anuncios tengan o no algún fundamento en la realidad es otra cuestión completamente distinta. Y lo más enfermizo de todo esto es que el círculo íntimo de la Casa Blanca, incluidos muchos miembros de su equipo, como su secretario de Comercio, que fue el antiguo jefe de Cantor Fitzgerald, está implicado. Estos son oligarcas de Wall Street, ¿vale? Y también la familia de Trump. Don Jr., su hijo, está en el consejo asesor de Polymarket, Donald Trump Jr. Y este sitio web fraudulento que la gente está utilizando para el intercambio de información privilegiada política es el siguiente nivel de ese tipo de prácticas. No se trata solo de consejos sobre acciones. Estamos hablando de personas apostando por resultados políticos y cosas como las que estamos comentando aquí. Así que realmente creo que esto es simplemente el siguiente nivel de corrupción. Es tan típico de una etapa tardía de imperio. Es algo extraordinario. Entonces, ¿qué está diciendo exactamente Trump y cómo se corresponde eso con la realidad? ¿O se trata solo de mover los mercados y que la gente que está detrás de él gane cantidades absurdas de dinero? Bueno, definitivamente parece que lo que estás diciendo está dando frutos en la realidad. Pero parece que cada vez que Trump hace esto, hay otra escalada que lleva al efecto contrario. Y me pregunto, Patrick, si puedes comentar al respecto. Parece que durante el último periodo, ya sabes, durante la noche, al menos durante la noche en horario estadounidense, estos ataques a las instalaciones de gas de Irán, vinculadas al suministro eléctrico y de agua, fueron casi como probar el terreno, porque Irán informa de daños mínimos y un impacto mínimo. Creo que hubo apagones parciales durante un tiempo, pero nada extenso. Y los ataques de Irán parecen haber sido muy similares, respondiendo con el mismo nivel de impacto. Pero al mismo tiempo, Patrick, ese anuncio que hizo Trump, ese tipo de ultimátum, aplazando los 5 días, también coincide con la llegada de los marines estadounidenses. Parece que llegarán pronto. Estas múltiples MEU llegarán justo cuando cierren los mercados ese día. Así que tenemos 5 días, o 4 ya, para que Estados Unidos e Israel sigan violando precisamente aquello que dijeron que no harían. Y además hay una escalada en el horizonte. Así que me pregunto, ¿cómo has visto la respuesta de Irán ante todo esto? No parecen inmutarse. Y dado lo ocurrido anoche, especialmente en Israel, parecen muy preparados para responder rápidamente a cualquier escalada con algo equivalente, o incluso más duro, que es lo que han garantizado.
Y yo añadiría, Danny, que también nos estamos acercando al final del trimestre financiero, los últimos días del mismo. Son cosas que esta Casa Blanca observa y a las que reacciona, así que la narrativa podría cambiar una vez que termine el trimestre. Otros comentaristas han señalado puntos interesantes sobre que la narrativa también podría modificarse después de este periodo. Así que lo que estás viendo aquí es una oleada de actividad en los últimos días, y luego esto podría tomar una dirección totalmente diferente. Si Estados Unidos quiere reorientar su narrativa, puede hacerlo. Es muy fácil. Has visto en las últimas semanas, Danny, dolor a corto plazo para una ganancia a largo plazo, cómo ese argumento era básicamente un memorando de puntos de conversación que probablemente provenía de una empresa de relaciones públicas en Washington, D.C., que trabaja para la Casa Blanca o de AIPAC. Y luego ves que básicamente lo repiten todos los presentadores de noticias y los políticos. Así que, para mí, la única organización que tiene acceso simultáneo tanto a la política como a los medios sería un grupo de presión israelí. Esos puntos de conversación se difundieron para que pudiéramos ver un cambio de narrativa. Podrían intensificar realmente la culpa hacia Irán de nuevo la próxima semana. Y los estadounidenses tienen una memoria muy a corto plazo. Al parecer, es una disposición genética de los estadounidenses. No pueden pensar más allá de eso. Es el síndrome del pez dorado. Olvidarán todo lo que ha pasado en el último mes, siempre que los medios les digan que está bien olvidarlo y adoptar una nueva narrativa. Así que volviendo al punto original aquí, Danny, el punto clave que estás señalando, Trump cancela los ataques energéticos. Ese fue el anuncio. Y luego Israel realiza los ataques energéticos. ¿Ves? Policía buena, policía mala. Irán básicamente les advirtió de antemano. Dijeron, no lo hagáis, porque si lo hacéis, desataremos represalias con todos los estados del Golfo e Israel. Así que no puedo entender en qué posición están los israelíes en todo esto. Si el objetivo es degradar la infraestructura de Israel y la del Golfo, entonces tiene todo el sentido. Pero aún tenemos que mantener esa posibilidad. Para algunas personas, esto es algo importante. Sin duda puedo verlo desde el punto de vista israelí y desde el punto de vista estadounidense. Y si volvemos a ese argumento, dolor a corto plazo para una ganancia a largo plazo, no era solo un argumento fruto del pánico, era una estrategia. Así que si esa es la estrategia, la idea sería degradar a los estados del Golfo en todos los ámbitos. Y eso llevaría, si los estados del Golfo quedan arruinados económicamente, inevitablemente a un cambio de régimen. Estas familias tendrían que huir en algún momento. Diría que Bahrein, sin duda, y los demás quizá no tan fácilmente, pero siempre tienen una vía de escape. Tienen dinero, pueden ir a Europa, pueden ir a América, pueden ir a Singapur, básicamente pueden ir a donde quieran. Podrían llevarse una gran parte de su riqueza, suficiente para sobrevivir durante unas cuantas generaciones. Y ocurra lo que ocurra en esos países, probablemente Estados Unidos o Israel podrían organizar golpes de Estado conjuntos, muy fácilmente, golpes militares. En ese punto es realmente una cuestión de dinero. Eso sería lo más sencillo para la CIA o el Mossad, convertir un par de estados del Golfo en países militares, dictaduras, y luego prometer celebrar elecciones en, ya sabes, un año o dos, lo que sea. Quiero decir, mira Siria. Ellos, Estados Unidos e Israel, instalaron al jefe de Al-Qaeda, un terrorista buscado. Lo pusieron en el poder en Damasco. Y lo primero que hizo Jolani cuando llegó al poder fue decir, oye, no podemos estar lidiando con esto de la democracia. Tenemos programas que ejecutar. Tenemos alawitas y cristianos que masacrar. Tenemos mujeres que secuestrar y poner en los mercados nupciales de Idlib. Es demasiado trabajo para nosotros ahora mismo. Tendremos elecciones en 4, quizás 5 años. No es realmente una prioridad. Al fin y al cabo, somos terroristas. Creo que probablemente no habrá ex militar en alguno de esos estados del Golfo.
Y entonces, Estados Unidos e Israel pasarían en la práctica a hacerse con el control de la infraestructura energética de esos países para reconstruirla. Dirán, vamos a reconstruirlos, vamos a ponerlos de nuevo en funcionamiento. Ese sería el plan. Y, basándonos en lo que estamos viendo ahora, la completa evisceración y desmantelamiento de estos países a causa de este conflicto, ese sería el tipo de operación de limpieza que cabría esperar. Desde el punto de vista iraní, simplemente están ejerciendo disuasión. Están intentando defenderse y al mismo tiempo expulsar militarmente a Estados Unidos del Golfo Pérsico y enviar un mensaje a estos regímenes, a estas familias gobernantes del Golfo, de que esta situación ya no es sostenible. Este viejo acuerdo ya no va a funcionar de ahora en adelante. Este es un nuevo Oriente Medio, e Irán va a defenderse, defender sus intereses y también crear un perímetro de seguridad que no incluya a Estados Unidos. El pensamiento de Irán es que pueden luchar contra Israel por sí mismos, pase lo que pase, pero es mucho más difícil cuando están rodeados por bases estadounidenses en la región y también por Israel, que finge ser un actor independiente. Pero esto es una completa pantomima. Es una mentira. Estados Unidos e Israel están dirigiendo centros de operaciones conjuntas en esta guerra en este mismo momento. Así que ya sabes, ese es uno de los problemas, creo. Pueden hacer este juego del poli bueno y el poli malo, que es una fuente de engaño. Y es exactamente el mismo juego del poli bueno y el poli malo que utilizan Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, diciendo, oh, Zelensky, ya está otra vez, ataques con drones sobre Moscú. Le dijimos que no hiciera eso, especialmente durante las negociaciones de alto nivel. Ese es Zelensky, tenemos que hablar con él. Puede que tengamos que recortarle los fondos o lo que sea. No es creíble. Están recibiendo toda su inteligencia, su ICR, su selección de objetivos, su equipo. Tenemos instructores estadounidenses sobre el terreno, manejando todo ese material. Hemos tenido personal estadounidense sobre el terreno, junto con ingenieros de tecnología militar, gente que lleva operando estos sistemas desde hace más de una década. Y aún así te hablan desde CNN, Fox, Sky, y todos esos inútiles de los medios de comunicación convencionales, como si aquí hubiera de algún modo dos partes separadas, como si los ucranianos fueran independientes. Es ridículo a estas alturas. Cualquiera que sea lo bastante estúpido como para seguir tragándose esta basura, y lo están haciendo otra vez entre Estados Unidos e Israel, fingiendo que Israel actúa por su cuenta y no en coordinación con Estados Unidos. Entonces Trump puede mentirle al público. Todos mentirán, ¿verdad? Mentiras descaradas al público estadounidense y mundial. Mentirán a otros líderes mundiales y dirán, oh, no sabíamos nada de eso. Qué pena lo que ha pasado. Hablaremos con Bibi. Y mientras tanto, nos estamos precipitando hacia la Tercera Guerra Mundial. Creo que en algún momento la prensa tiene que ponerse las pilas con esto y dejar de dar pábulo a este número de vodevil, porque no va a acabar bien para nadie. Sí, y la censura ha sido absolutamente increíble. Esas ofensivas con las que empezamos, Patrick, los medios de comunicación tradicionales y el colectivo no las estaban cubriendo en absoluto. Y luego, por supuesto, los ataques de represalia tampoco se cubrieron, salvo lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel, que es el mayor impacto provocado por Irán en su operación en curso. Pero lo interesante, mientras todo esto sucede, es que ahora tenemos numerosos estados del Golfo diciendo que van a implicarse más. De hecho, creo que mientras hablamos, Kuwait acaba de lanzar HIMARS hacia Irán. Arabia Saudí, según el Wall Street Journal, no solo busca entrar en la guerra, sino que supuestamente ha estado presionando a Donald Trump para que la continúe. Es difícil saber en qué creer, sinceramente, con todo eso. Pero aún así, parece que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, según el New York Times, están deseando no solo prolongar esta guerra, sino también implicarse de alguna manera. En muchos aspectos, refleja la dinámica de Estados Unidos e Israel,
que básicamente están combatiendo y creando el mismo escenario sobre el que Irán advierte que podría provocar apagones masivos, dejando sin luz a todo el Golfo, e incluso afectando a sus sistemas de agua, dado que Estados Unidos e Israel ya lo han probado un poco. Lo probaron un poco, solo para ver hasta dónde podían llegar con sus mentiras. Pero este es exactamente el mismo escenario que dio inicio a la guerra. Oh, Donald Trump dice algo. Están negociando. O dice algo como, oh, no estamos, ya sabes, todavía no hay guerra, o no estamos interesados. Y entonces ellos lo hacen. Así que todo esto, creo, es importante señalarlo, dado que esta dinámica sigue provocando desconcierto entre quienes la siguen. ¿Cuál es tu reacción ante estos acontecimientos, especialmente con los estados del Golfo que supuestamente quieren implicarse más en una guerra que ya les está causando efectos devastadores? Sí. Creo que se pueden ver informes sobre esto, pero no creo que todos sean creíbles. Puedo decirte que estos estados del Golfo, y he pasado una cantidad limitada de tiempo en el Golfo, trabajando y haciendo reportajes a lo largo de los años, he estado en varios de estos emiratos. Y mira, si hay fuego de HIMARS procedente de Kuwait, la prensa dirá que es Kuwait quien dispara los HIMARS. No es así, es Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Arabia Saudí. Dirán, bueno, mira la fuerza aérea tan impresionante de Arabia Saudí. Arabia tiene esto, tiene aquello. Todo eso son armas estadounidenses, al 100%. Todas armas estadounidenses, manejadas por personal estadounidense. En la guerra de Yemen, hubo informes de que Arabia Saudí tenía escasez de pilotos para las misiones, así que estaban contratando, entre comillas, pilotos estadounidenses retirados para realizar bombardeos sobre Yemen. Vale, contratistas o personas que quizá aún están en servicio activo, no lo sé, pero están realizando misiones de bombardeo para Arabia Saudí, pilotando aviones estadounidenses, trabajando con la torre estadounidense, con el mando estadounidense. Entonces, ¿hasta dónde llevó eso a Arabia Saudí después de qué fue? 9 años. 9 años de guerra con Yemen, y Yemen básicamente les dio una paliza. ¿Cómo le va a ir a Arabia Saudí si se mete en una pelea con Irán? Sinceramente, incluso si las defensas aéreas de Irán están degradadas, no lo estarán para siempre, ¿verdad? Y además, Irán podría realmente, de verdad, destruir Arabia Saudí. Así que el problema con los estados del Golfo es que no rinden cuentas ante su propia población. No lo hacen. Solo tienen que mantener esa apariencia de consentimiento por parte de la población. Y luego con eso, tienen que proporcionar ciertas cosas, y normalmente se trata de dinero. Tienen que pagar a los residentes de allí. Así que, de todos modos, sus circunscripciones no son muy grandes. Los electores del Golfo, si miras, por ejemplo, a los Emiratos Árabes Unidos, los residentes extranjeros allí superan con creces a los emiratíes. Probablemente solo haya unos 300,000 emiratíes nativos. El resto, los otros millones, proceden de países de todo el mundo. Y la mayoría de ellos se marcharán rápidamente si no lo han hecho ya, y retirarán sus inversiones de esas zonas. ¿Y cuál es la otra circunscripción? Pues bien, es el ejército estadounidense. Son las empresas estadounidenses, la dirección intermedia estadounidense, los contratistas y la gente, no Eric Prince, pero personas como él, que se dedican al negocio de los mercenarios. Esa es la única circunscripción que queda que va a apoyar a las familias reales, y eso solo se mantiene mientras esas personas sigan cobrando. Si no les pagan, solo podrían estar allí si Estados Unidos se hace cargo de la factura. ¿Y cómo va a funcionar eso? Estados Unidos ya ha dejado claro que no va a poner a sus tropas en peligro y las ha evacuado de muchas de esas bases. Así que estoy viendo esta historia sobre el Golfo queriendo unirse a la lucha contra Irán y simplemente no me resulta creíble. Esas familias no son luchadores natos, ¿de acuerdo? Nacieron para pasar la mayor parte de la semana en casinos y para ir a ver sus caballos de carreras. Una semana en el Hollywood Bowl, la siguiente en Royal Ascot y lo que venga después.
Quiero decir, esa es su vida. Eso es para lo que han criado a sus hijos. No los han criado para luchar en guerras. Y no es lo mismo. Los iraníes nacen luchadores. Los iraquíes nacen luchadores. Los libaneses nacen luchadores. Los sirios también. Todos nacen luchadores. Así que con esos otros países árabes es otra historia. Pero con los estados del Golfo, olvídalo. No es creíble. Si Estados Unidos retira cualquier tipo de recursos, básicamente quedan paralizados. Si Estados Unidos destruye personal de Arabia Saudí, no tienen a funcionar. Así que no lo sé. Aún no he visto nada creíble en esas amenazas del Golfo. Simplemente zero. Sí, y parece que está confundiendo la comprensión de quién exactamente tiene el control de estos estados. Ya hemos visto que el Wall Street Journal informó que a pesar de que Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y otros países dijeron que no iban a permitir que su espacio aéreo o su territorio se utilizaran como plataformas de lanzamiento para ataques contra Irán, el Wall Street Journal afirma que no es así. Estados Unidos, de hecho, ha utilizado estos países como plataformas de lanzamiento para ataques contra Irán. Y por supuesto, han pagado el precio por ello. Así que, ya sabes, Patrick, quería conocer tu reacción ante la respuesta iraní hasta ahora. Sabes, en relación con los ataques a la electricidad e incluso al agua de Irán, hubo un comentario interesante del ministro de Energía iraní. Dijo que Irán genera electricidad mediante un sistema descentralizado, con más de 150 centrales eléctricas construidas completamente por ellos mismos, mientras que los estados del Golfo en la región dependen de centrales eléctricas centralizadas concentradas en un área muy pequeña, lo que los hace muy vulnerables. Así que todo esto parece estar conduciendo a una situación catastrófica para los estados del Golfo y para la economía global. Y luego está esa sensación de lo que se avecina. Parece que no creo que estos marines estén viniendo sin motivo. Está ocurriendo eso, según informa el Huffington Post, que las tropas estadounidenses en general están perdiendo la moral. Están muy preocupadas por lo que llaman morir por Israel. Y eso probablemente tenga algo que ver con los superiores sionistas cristianos, que les dicen que esto trata del Armagedón y de la segunda venida de Jesús. Así que parece que se está gestando una crisis enorme. Y me interesa saber cómo ves la respuesta de Irán ante todo esto, ya que gran parte de los medios de comunicación tradicionales hablan ahora de que Irán tiene realmente la iniciativa. Irán puede resistir mucho tiempo. Irán tiene capacidades. Y estamos viendo que todo lo que llevamos tanto tiempo comentando está siendo reconocido en los principales medios occidentales, que esto no va tan bien. Hay algo que has dicho que es realmente importante, y lo abordaré. Pero en cuanto a las redes eléctricas, Danny, ahora mismo estoy en mi estado natal, Arizona, cerca de Phoenix. Si salgo a la autopista y observo nuestras redes eléctricas, nuestros transformadores, nuestras carreteras, todo eso, y luego me imagino trasladándome a Arabia Saudí, a Jeddah o a Riyadh, ¿sabes qué? Cuesta notar la diferencia entre allí y Arizona, porque todo es estadounidense. Todo estadounidense. Así que, si no consigues que contratistas e ingenieros estadounidenses vengan a reparar o rehacer todo en el Golfo, entonces no se va a reparar ni rehacer. Irán, por otro lado, no depende de ningún país extranjero para mantener su infraestructura. Todos los estados del Golfo están totalmente, eso forma parte del chollo, forma parte del acuerdo de su existencia, comprometidos a utilizar todas esas empresas estadounidenses y británicas, quizá algunas francesas. Han repartido unas pocas. Puede que haya incluso alguna empresa italiana por aquí o por allá, alguna española por aquí o por allá, pero la mayoría son estadounidenses y luego algunas británicas, y básicamente lo hacen todo en esa región. Ese no es el caso de Irán. Lo que hará Irán es redoblar esfuerzos y reconstruir. Para ellos una guerra de desgaste. Es duro, es doloroso, pero ya lo tienen asumido.
Te lo digo, los iraníes libraron una guerra de 8 años, una guerra por poderes, en la que Occidente armaba y respaldaba a Saddam Hussein, ese supuesto dictador malvado contra el que más tarde se libró la guerra de Irak. Estados Unidos y el Reino Unido estuvieron armando y apoyando a Saddam durante 8 años, mientras él lanzaba misiles sobre Teherán y otras ciudades iraníes. Y los iraníes perdieron, bueno, entre iraquíes e iraníes, creo que más de 600, quizás 700 u 800 mil personas. No sé las cifras exactas, pero es equivalente a lo que Estados Unidos perdió en la Segunda Guerra Mundial en Europa, solo para que te hagas una idea. Así que, durante un periodo de 8 años, estuvieron dispuestos a hacer eso. Los iraníes llegarán hasta el final para defender su país, para defender su tierra natal, y se movilizarán. Se volverán a movilizar. ¿Crees que ahora mismo, y los estadounidenses son tan obtusos, de verdad, tan obtusos, después de lo que le han hecho a Irán en las últimas 4 semanas, cómo crees que están las cifras de movilización entre los jóvenes que quieren unirse a la Guardia Revolucionaria Islámica? ¿Cómo crees que va su reclutamiento ahora mismo? ¿Crees que ha bajado o que ha subido? Te lo digo, está en niveles que nunca han visto en su historia. Es exactamente lo mismo con Hamas. Es lo mismo con las Hashid ahora en Irak. Si quisieran movilizarse, podrían sumar 150,000 unidades de movilización popular Hashd al-Shabi con solo un anuncio del Ayatollah. Y ya está. Eso es todo. Ahora, de repente, tienes una fuerza de 250,000 efectivos y no llevará mucho tiempo entrenarlos. Y lo mismo ocurre con Irán. Así que si esto es una guerra de desgaste, más vale que Estados Unidos tenga munición ilimitada. Donald Trump dice que tenemos armamento ilimitado, aviones cisterna para el reabastecimiento en vuelo, esto ilimitado, aquello ilimitado. No es así. Tienen recursos finitos e Israel no dispone de interceptores ilimitados para sus misiles Patriot, a los que llaman la cúpula de hierro. Verás, eso es otra cosa. No es la cúpula de hierro de Israel. Es la defensa antimisiles de Estados Unidos, que ellos suministran y mantienen para los israelíes. No es ilimitada, es finita. Así que, si quieres jugar a esta guerra de desgaste, Irán está dispuesto a soportar el dolor a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo. Solo hay que preguntarle a Teherán. Ya lo han tenido en cuenta. Pero el problema es, y este es el mismo problema con Ucrania con el que se han topado Estados Unidos y Europa, que resulta asombroso cómo esta gente no presta atención al largo arco de la historia, porque todas las respuestas están ahí. Si observas la situación entre Rusia y Ucrania, está claro que se trata de una guerra por poderes, ¿de acuerdo? Pero hay un calendario político para Zelensky, un momento en el que su tiempo se agota, y creo que ya ha pasado ese punto. Hay un calendario político para Europa. ¿Hasta qué punto pueden arruinar Europa y arruinar a Estados Unidos para sostener esta guerra por poderes? Pero adivina qué, ¿tiene Rusia un calendario corto para eso? Rusia tiene un horizonte temporal muy largo. El presidente tiene un mandato, el gobierno tiene un mandato para llevar a cabo ese conflicto y para asegurar los intereses nacionales de Rusia. Y ese es un mandato largo, un horizonte largo. Así que podrían librar una guerra de desgaste durante los próximos 10 años. Para Rusia no habrá problema. Se las arreglarán. Es lo mismo con Irán. El gobierno ahora tiene un mandato para defender su país y repeler a los invasores, a esa gente que consideran básicamente como cruzados. Pero Donald Trump sí tiene un límite temporal. Está pendiente de los mercados. Es como si cada 5 minutos pensara, paramos, seguimos, paramos, seguimos. Oh, ¿cuánto dinero vamos a ganar? ¿Cuánto vamos a perder? En cuanto a Israel, ¿crees que tienen un plazo ilimitado para esto? No lo creo. Es muy corto, para la supervivencia de Netanyahu, para el propio Estado israelí, que podría colapsar efectivamente como sociedad si esto continúa 1 o 2 semanas más. No estoy exagerando. Podrías ver grandes movimientos en Israel en este sentido. Pero en el caso de Irán,
¿Dónde está la presión sobre el gobierno iraní para firmar un tratado de paz ahora mismo? No existe. Así es la naturaleza del país, la economía política en Irán, la dimensión civilizacional. Lo mismo ocurre con la Federación Rusa, y además están jugando en su propio terreno. Estados Unidos está jugando fuera de casa. Así que estos son solo los fundamentos. Y sinceramente, sí, no veo cómo esto va a mejorar para Trump, para Estados Unidos, para el Golfo. Prolongándolo más, diría que estamos ante una catástrofe total en probablemente 3 o 4 semanas, sin mencionar un colapso económico global, que ya ha comenzado. Pero políticamente, Donald Trump está atrapado en una corriente subterránea de la que ahora es imposible escapar, tanto política como históricamente. Lo mismo ocurre con Benjamin Netanyahu. Y bueno, no lo sé. Estoy intentando encontrar otro escenario sobre el que podamos construir un argumento para algún tipo de vía de salida, pero es difícil verlo. Bueno, los informes, Patrick, quiero decir, lo que estás diciendo, tiene una base muy arraigada en la realidad en este momento. Porque hay informes de que, después de que Donald Trump anunciara que iban a destruir las redes eléctricas de Irán, nadie pensaba en un alto el fuego, ni siquiera después de la llamada moratoria de 5 días sobre esa amenaza. Lo que realmente ocurrió fue que iraníes de todo el país, alrededor de esas plantas de energía de las que hablaba el ministro de Energía, formaron círculos humanos a su alrededor, protegiéndolas y reuniéndose en torno a ellas. Eso demostró que los propios iraníes no solo están dispuestos a unirse al ejército, sino también a poner sus cuerpos en juego para proteger su propia infraestructura. Dadas las pérdidas con las que Irán ha tenido que lidiar, en términos de civiles, en términos de infraestructura, creo que eso dice mucho sobre quién tiene la iniciativa para seguir luchando frente a Estados Unidos e Israel, donde, como informó The Intercept, ya estamos viendo que los interceptores se están agotando. Había alguien en los comentarios diciendo, bueno, ¿y qué pasa con nuestros láseres? Debe de ser israelí. ¿Y nuestro láser? Ahora tenemos láseres. El láser no puede hacer frente a los misiles hipersónicos de Irán a nivel de alcance medio o largo. Están atravesando. Y cada día, ahora, llevo diciéndolo las últimas 72 horas, las últimas 96 horas, hemos visto que los interceptores o bien no existen, o se disparan a un nivel muy bajo, hasta el punto de que ni siquiera intentan mostrar esos videos. Solo lo estamos viendo a través de fuentes iraníes e independientes. Israel no muestra ningún impacto porque hace apenas un par de días fueron brutales. Vimos lo que ocurrió en Dimona y en la ciudad que alberga la instalación de investigación nuclear. Y justo ahora estoy recibiendo informes de que la industria tecnológica de defensa, Rafael, en Israel, ha sido atacada. Así que se trata de objetivos muy sensibles que están siendo alcanzados prácticamente sin defensas presentes. Todo esto se está materializando en la realidad y está conduciendo, creo, a una gran crisis, especialmente teniendo en cuenta que sabemos que Estados Unidos e Israel están preparados para llevar esto al siguiente nivel. En gran medida me pregunto qué opinas al respecto, porque realmente no hay otra cosa. Quiero decir, tienes a los marines estadounidenses llegando, y hay amenazas e intentos de llevar a cabo esas amenazas contra la red eléctrica, contra el suministro de agua. Solo puede empeorar a partir de aquí, Patrick. Así parece para Estados Unidos e Israel. Sí. Sí, y mira, quiero decir, no soy un estratega militar. Podrías pedirle a Scott Ritter, o ya sabes, al coronel Larry Wilkerson, que opinen sobre cuestiones como si Estados Unidos desplegara marines para recuperar la isla de Karg, o intentar asegurar el estrecho de Hormuz, o ocupar algún territorio iraní. ¿Qué requeriría eso en términos de cobertura aérea por parte de Estados Unidos y de los recursos navales que tendrían que posicionarse cerca de allí? Quiero decir,
Ahora están exponiendo todos esos diferentes aspectos de una operación militar que no se exponen en este momento porque básicamente están lanzando municiones de largo alcance contra Irán desde una distancia segura y luego se retiran en consecuencia para protegerse. Entonces, quiero decir, ¿qué espera Estados Unidos? ¿Creen que van a degradar a Irán hasta tal punto que puedan simplemente entrar allí? Esto no es Cuba, ¿vale? No van a poder imponer un asedio o un bloqueo militar a Irán. Eso simplemente no va a ocurrir. Así que, ¿cuál es el plan? ¿O esto es solo una postura del gobierno de Trump? Porque las cifras son minúsculas. Quiero decir, incluso la 82 División Aerotransportada. ¿Cuál es el destacamento de tropas allí? ¿De qué estamos hablando? Aunque fueran 50,000, no es nada. Y sufrirán bajas. Quizá ese sea el plan. Quieren que vuelvan cuerpos de estadounidenses muertos para encender el fervor patriótico y conseguir apoyo para una guerra mayor. Quiero decir, si ese es el plan, bueno, ya veremos cómo resulta. Pero aparte de eso, tenemos algunos problemas fundamentales con la forma en que Estados Unidos está actuando. Lo que amenazan con hacer frente a lo que realmente pueden cumplir con esas amenazas. Y esa es la llamada escalada. Así que, ¿qué más puede hacer Estados Unidos? Hemos hablado en el pasado de armas nucleares tácticas, nucleares estratégicas. No creo que haya ganas, o al menos espero que no las haya, de seguir ese camino. No lo descartaría en este caso, pero estamos llegando a días bastante desesperados porque Estados Unidos se va a quedar sin recursos. Ya han perdido mucho. Hay un número récord y probablemente están subestimando bastante la cantidad de drones y aeronaves que se han perdido, cosas que se han perdido en ataques con misiles iraníes que han alcanzado bases estadounidenses. Estoy seguro de que esto está gravemente subestimado por parte de Estados Unidos. Y no creo que Estados Unidos haya sufrido este nivel de pérdidas militares en ningún conflicto, probablemente en toda nuestra vida. Normalmente, eso significaría que el secretario de Defensa sería despedido o tendría que dimitir. El presidente podría tener que comparecer ante una audiencia del Congreso o del Senado, o alguien de la administración tendría que rendir cuentas por estas pérdidas récord de equipos y activos estadounidenses, que en total y probablemente a estas alturas ascienden a decenas de miles de millones, sino cientos de miles de millones. Es difícil de calcular. No se trata solo de eso, sino también del coste hundido de todas esas bases estadounidenses. Construirlas, protegerlas, dotarlas de personal, todo lo que han invertido en ellas a lo largo de los años. Estados Unidos, al lanzar esta guerra no declarada de agresión contra Irán junto con Israel, se arriesga a perder su presencia militar, su huella geopolítica en Oriente Medio y concretamente en el Golfo Pérsico. Ahora bien, para alguien que se considera un imperio, eso es algo muy, muy grande que arriesgar y algo muy grande que perder. Incluso vimos a los estadounidenses y a la OTAN, había un destacamento de la OTAN en Irak, que tuvieron que salir por piernas. Básicamente negociaron un alto el fuego con las milicias iraquíes y abandonaron el país. Entonces, por supuesto, nunca negocias un alto el fuego con Estados Unidos, o si lo haces, nunca creas que lo van a respetar, porque Estados Unidos atacó y apuntó de inmediato contra esas milicias iraquíes. ¿Y qué va a conseguir con eso? Puede que le dé a Pete Hegseth una descarga de dopamina durante unas horas, y luego podrá pavonearse ante la prensa de la Casa Blanca con ese ridículo traje de Capitán Canguro que lleva con el pañuelo estadounidense. Quiero decir, es simplemente absurdo, porque lo que ha hecho es movilizar de nuevo a toda la población iraquí contra Estados Unidos. Y si Estados Unidos intentara ahora hacer en Irak lo que hizo en 2003, comprar a todos los generales de Saddam Hussein, la cantidad de corrupción que utilizó para básicamente invadir y tomar Irak, bueno,
Eso esta vez no va a funcionar. To basically invade and take Iraq, and the U.S. had their proxy in power anyway, a Sunni Y Estados Unidos tenía de todos modos a su propio representante en el poder, una minoría suní gobernando sobre la mayoría chií, que es el modelo colonial. Eso ya no es Irak. No podrías hacer lo que hiciste en 2003 en el Irak actual, en 2026. Así que no te hiciste ningún favor. Y Estados Unidos, si no lo ha hecho ya, ha evacuado la que fue su embajada más grande, la de Bagdad. Solo la supera la fortaleza que construyeron en Líbano el año pasado. Pero se han ido de allí. Ya no está. Y también son enormes estaciones de la CIA. Así que quiero decir, estratégicamente, eso es mucho que sacrificar para un imperio. Eso no puede estar en el interés de Estados Unidos si el interés de Estados Unidos es proyectar poder y contener a China, ¿verdad? Porque normalmente uno querría tener el control operativo de la ruta de la seda en Oriente Medio. Y si van a perderlo, como resultado de esta guerra preventiva y errática, elegida por voluntad propia, entonces cualquiera que argumente que Israel no es el que mueve la cola del perro estadounidense, no creo que sea un argumento creíble. La única explicación racional que podemos tener aquí es que Estados Unidos ha sido arrastrado, empujado y obligado a librar una guerra en nombre de una potencia extranjera que tiene un control político total sobre todo el poder legislativo y el poder ejecutivo de Estados Unidos, porque pagó por ello en el último ciclo electoral. Para mí, ese es el argumento lógico. Pero hay gente que sostiene otro argumento, diciendo, no miréis a Israel, no, es el imperio estadounidense, no tiene nada que ver con Israel, y así sucesivamente. De todos modos, sí, no. Quiero decir, esos son muy buenos puntos, Patrick. Porque también hay algunas personas que sostienen que el imperio estadounidense espera aumentar los precios del gas y del petróleo hasta un nivel tan alto que pueda simplemente cosechar todos los beneficios y controlar toda la energía. Pero creo que lo que realmente está ocurriendo en tiempo real es que, incluso si el imperio estadounidense en este momento tiene, entre comillas, un interés en destruir Irán, hemos hablado de esas razones en este programa, el mundo multipolar, la soberanía de Irán, todo eso, es el momento en que sucede, y también la forma en que está ocurriendo, lo que apunta, por supuesto, a una importante implicación israelí en cómo se está desarrollando esta guerra. No hay ninguna duda al respecto. Y el impacto es la forma en que esto ha rebotado. En realidad, se ha vuelto en su contra. Ya sabes, la gente que ve el programa ha estado diciendo que los sionistas en el imperio estadounidense no están ganando mucho aquí. Están recibiendo duros golpes. Mencionaste los activos. Esa cifra nunca van a querer revelar cuál es, porque solo estos sistemas de defensa aérea, tanto si han sido destruidos como lo han sido, un sistema Patriot destruido, radares THAAD destruidos. Estamos hablando de miles de millones. Solo eso, sin contar las aeronaves. Ya sabes, todos los aviones que han sido derribados, los drones, la factura es alta. Pero también está el hecho de que, como acabas de decir, la resistencia se ha reavivado. Vemos lo que está ocurriendo con Hezbollah. Israel está atrapado en lo que va a ser un atolladero desastroso, intentando ocupar el Líbano y perdiendo mientras lo hace. Hezbollah se está coordinando con Irán en este momento. La resistencia iraquí, como acabas de decir, está haciendo retroceder a Estados Unidos. Irán ha afirmado que Estados Unidos ahora se está reuniendo con el clan Barzani en el Kurdistán iraquí, pero también que la OTAN se ha marchado. Todo el apoyo de la OTAN, las tropas polacas, todos, ha abandonado Irak porque tienen demasiado miedo de la resistencia. No solo de los misiles iraníes, sino de que la resistencia en Irak se ha activado de una forma muy intensa. Están llevando a cabo a veces una operación por hora de media, lo que está causando enormes problemas. Así que esta es la realidad sobre el terreno. Y luego añades las tropas estadounidenses, añades a los marines, añades las islas Karg, Straits, y tienes un potencial ley real de un desastre de magnitud.
Y si Estados Unidos e Israel siguen adelante y escalan contra la energía y el agua de Irán, entonces no solo habría una crisis económica, sino una catástrofe humanitaria que Irán también podría provocar si se viera obligado a hacerlo. Así que esta no es una gran ecuación, Patrick, en este momento. Es, en cierto modo, la suma de todas las partes que me hacen sentir que hay mucho de mirar hacia otro lado ante el peligro. Y sin embargo, Donald Trump dice, para calmar los mercados, para ganar tiempo quizá, que están negociando con Irán ahora mismo, aunque no esté ocurriendo nada de eso. Así que esto no se siente como un imperio que busca y logra algún tipo de dominio total sobre la energía y el mundo. Yo simplemente no lo veo así. Pero ¿cuál es tu valoración de eso? No, el resultado neto, el balance, es que el mundo multipolar, los BRICS como red, parecen más atractivos después de este último mes. No creo que se pueda discutir eso. Así que si yo fuera un oligarca, si fuera un multimillonario, si fuera como Elon Musk, pero con moral y ética, y no estuviera distante ni fuera de mí todo el día con ketamina como algunos oligarcas, estaría buscando un lugar seguro donde poner mi dinero. Y Asia parece un entorno de inversión mucho más estable para el capital. Ya era así antes de la guerra, y creo que probablemente seguirá siéndolo cuando esto termine, si sobrevivimos a ello. Y en cuanto a las realidades políticas, si diriges una empresa, o un banco de inversión, o un país, si diriges un país como Donald Trump, director ejecutivo de América Incorporada, querrías tener buena información, ¿verdad? Querrías saber cómo posicionar tus activos, cómo utilizar tus recursos. Querrías operar con la mejor información posible, ¿no es así? Si vas a arriesgar y gastar dinero, capital y recursos. Así es como funcionan las empresas. Ya no está funcionando de qué manera. The US government is no longer operating like that. And they probably haven't been operating like that for a very long time. Y probablemente no hayan estado funcionando así desde hace mucho tiempo, porque pueden gastar con déficit, como bajo este presidente, Donald Trump, y con la gran revolución Doge de Elon. ¿Recuerdas Doge? O Doge iba a arreglar todo ese despilfarro del gobierno. Y lo que hace Donald Trump es añadir otro $1 billón al déficit. Así que en su primer año, creo que verás el déficit superar al de la administración Biden. Y en el segundo año de Trump, probablemente estarás viendo un déficit de unos $3 billones en el gasto deficitario de Estados Unidos durante su segundo año. Así que todo ese teatro que Elon Musk montaba sobre Doge y cómo íbamos a recortar el gobierno, que el gobierno federal debía ser más eficiente, más responsable, es justo lo contrario. Son menos eficientes, menos responsables y van a despilfarrar más dinero. Así que, por supuesto, si haces eso, si tienes dinero gratis disponible, como lo tiene este gobierno con respecto al dólar estadounidense, lo pagamos con inflación. Cuando aumentan el déficit, lo pagamos nosotros. Ron Paul lleva defendiendo ese argumento desde hace 40 años. Nadie ha escuchado. Pero si haces eso, genera corrupción. El dinero gratis genera corrupción. Mira Ucrania. Inyectas $300 mil millones en ese caldero de corrupción. ¿Qué obtienes? Más corrupción, más sobornos. Así es como está operando el gobierno de Estados Unidos. Así que si te digo que el Parlamento iraquí decidió 2 veces en los últimos 10 años decirle a Estados Unidos que se marchara de Irak, pero no pudieron hacerlo porque no estaban en condiciones de hacerlo políticamente, y con el nivel de la minieconomía estadounidense incrustada en Irak, además de la corrupción, el soborno, el cohecho y todo ese chantaje, no era viable. Pero ahora sí lo es. Ahora sí lo es. Ahora el primer ministro, o Estados Unidos, está intentando impedir que Maliki se convierta en primer ministro, porque saben exactamente hacia dónde va a llevar esto, que es hacia donde lo llevó antes. Y eso no les gustó. Así que ahora esa es una realidad política. Yo lo veo. La gente de la región lo ve. Pero Donald Trump
Todo lo que acabo de decir, no lo sabe. El presidente de los Estados Unidos es un analfabeto geopolítico. No ve podcasts como este, ni escucha a los tipos de invitados que tú tienes, personas con una sólida trayectoria en estos temas. Así que el gobierno estadounidense está tomando decisiones basadas en información errónea. Esa es la única conclusión a la que puedo llegar. Y este argumento de que cerrar el suministro de petróleo del Golfo Pérsico beneficia de algún modo al imperio estadounidense, en realidad es un complot de los oligarcas del sector del petróleo y el gas que forman parte de la base que aún le queda a Trump. Hay que recordar que la coalición que eligió a Donald Trump, y de nuevo volvemos a la dimensión política en Irak, que acabo de explicar, es real. Y tiene resultados asociados a lo largo de líneas temporales, resultados oportunistas a lo largo de líneas temporales. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Los oligarcas que ayudaron a financiar la última campaña de Trump, el sector del petróleo y el gas, los tipos de Houston, los de Dallas. Bien, esos tipos son una de las facciones más duras que quedan en la base de Trump. Así que MAGA, en este momento, cuanto más se prolonga esto, MAGA son los multimillonarios de la IA. Es la clase de Larry Ellison y Sam Altman. Es la clase de Epstein. Son los tipos del petróleo y el gas. Son los que están fracturando gas natural. Muy pronto, eso será todo. Y Wall Street. Y la gente que hace uso de información privilegiada en Wall Street y en Polymarket, esa es la base de Trump. A eso se ha reducido MAGA. Ahí es donde acabará. Y habrá unas cuantas personas con sus gorras rojas que creerán cualquier cosa que diga Trump, de pie en los mítines, poniendo a sus hijos delante de la cámara. Pero ese no es el mismo tipo de coalición que le dio un mandato en las últimas elecciones. ¿Cómo consiguió ese mandato? Lo consiguió cortejando a los independientes, a los votantes populistas contrarios a la guerra, a los demócratas centristas que se pasaron al MAGA porque Trump dijo, no habrá nuevas guerras. No vamos a involucrarnos en guerras de cambio de régimen. Por eso votaron por él. Pero ahora está claro que ha tomado la dirección contraria. Ahora parece un fraude político, al igual que todos los demás en su gabinete, incluida Tulsi Gabbard y todas esas otras personas que entonaban ese discurso de no más guerras de cambio de régimen, no podemos poner en peligro a nuestros hermanos y hermanas, traed a las tropas a casa. Así que, quiero decir, a estas alturas simplemente no resulta creíble. El aumento del precio del petróleo, el corte de suministros desde Oriente Medio, eso beneficiará a los oligarcas, pero no va a beneficiar al pueblo estadounidense. Va a generar inflación, va a provocar una recesión económica, una depresión, va a contraer la actividad económica. Va a hacer que las empresas y las personas sean menos fiables como posibles candidatos a préstamos para los bancos. Así que se produce un endurecimiento del crédito, una crisis de liquidez. Todo eso viene con esto. El imperio estadounidense solo existe gracias a la promesa de que puede ofrecer prosperidad a su pueblo en casa. También existe porque es capaz de aprovechar la cooperación de sus aliados, e incluso de aliados neutrales o de frenemies. Que sean cruceres cultilladas de guerra mundial. Y si es fuente del poder imperial estadounidense. Todo lo que han hecho en el último mes ha socavado todas esas cosas. Así que, si esto es algún tipo de complot imperial, es un complot suicida. Esa es la única conclusión a la que puedo llegar en este momento. Y creo que es una conclusión racional. Tal vez sea un caso de hybris, tal vez sean los planes mejor trazados de ratones y hombres, o tal vez sea simplemente lo que ocurre en una etapa tardía de un imperio. La corrupción supera a la racionalidad y se observa una especie de desintegración de los cimientos de ese imperio. E Israel ha sido el catalizador, sin duda, creo yo. Si eso es lo que va a suceder, Israel es el catalizador de este proceso. Bueno, hablemos de misiones suicidas.
intentar establecer de forma permanente una colonia de colonos, no solo de 1948 a 2026, sino expandir ese modelo más allá, incluso de Palestina. Podría, en muchos sentidos, considerarse un catalizador de todo lo que estás mencionando, Patrick. Y ya sabes, esa frase de dolor a corto plazo para beneficio a largo plazo, parece que, si la inviertes para los oligarcas, se convierte en beneficio a corto plazo. Sí, aprovechemos las ganancias a corto plazo e ignoremos todo el dolor a largo plazo que en realidad está socavando los propios cimientos del sistema. Así que sí, claro, ganar mucho dinero con el gas, subir los precios del petróleo, todo eso. Pero los petrodólares están íntimamente ligados a lo que ocurre en Asia Occidental, Arabia Saudí, todo eso. La proyección y el poder militar de Estados Unidos son necesarios para garantizar que los mercados económicos estadounidenses se mantengan estables. Depende en gran medida de Israel. Así que sí, es una misión suicida, porque en esencia estás avanzando hacia un conflicto que termina en victoria, derrota o empate. Ahora mismo, no parece que Estados Unidos e Israel estén ganando en absoluto, pero sea cual sea el resultado, lo que queda tras ello es destrucción, una destrucción de la que no pueden recuperarse. Así que es una empresa increíblemente arriesgada, y creo que eso es lo que estamos viendo. Y sin mencionar Patrick, quizá podamos terminar con esta pregunta de alguien del público que preguntó, ¿cómo van a llegar realmente las tropas a la isla de Karg? Ya sabes, ¿es una trampa mortal? Y quería que comentaras sobre esto, dado que Irán ha establecido ahora en el estrecho de Hormuz este peaje. Ya sabes, los barcos están entrando, más barcos, europeos, especialmente chinos, y otros de la India, Bangladesh y otros lugares. Están colaborando con el gobierno iraní, e Irán ha dicho que sí, que están cobrando un peaje para que los barcos puedan pasar por allí. Así que están diciendo que tienen el control. Y toda la fanfarronería de Trump y de la administración estadounidense en torno a una posible escalada con tropas terrestres tiene que ver con cortar la energía iraní procedente de la isla de Karg, o, literalmente, intentar intervenir en el estrecho de Hormuz, todo con el fin de reabrir el estrecho de Hormuz. Así que supongo que la última pregunta ¿es esto una trampa mortal, intentar ocupar e invadir la isla de Karg? ¿Y qué opinas de la situación actual en el estrecho de Hormuz, dado que todo el despliegue estadounidense de Marines tiene que ver con esto? Mira, tienes que hacerte la pregunta, y quizá esto sea una apuesta por parte de Estados Unidos. Si realmente son sinceros, y Trump, o la Casa Blanca, o el ejército estadounidense creen que pueden invadir y ocupar la isla de Karg, me cuesta mucho creerlo. Tal vez la Casa Blanca, tal vez Pete Hegseth piense que puede hacerlo, pero cualquiera del Estado Mayor Conjunto, o cualquiera con experiencia militar real, experiencia militar de verdad en términos de mando y de responsabilidad real sobre tropas y personal estadounidenses. No Pete Hegseth, por cierto, que es un reservista cuyo rango más alto fue de mayor, y que básicamente no hizo nada destacable en el ejército estadounidense, aparte de tatuarse bastante el cuerpo como recuerdo de su espíritu cruzado o lo que sea. Así que están apostando a que si colocan activos y tropas estadounidenses sobre el terreno en la isla de Karg, Irán no los va a asediar con drones y misiles. Porque Irán no quiere destruir sus propias instalaciones de almacenamiento, distribución y envío de petróleo allí. Es una infraestructura esencial iraní. Los estadounidenses creen que ese es el corazón de la economía iraní, justo allí, en la isla de Karg. Por eso se centran en ella. ¿Crees que, si los iraníes tienen que elegir entre permitir que Estados Unidos ocupe suelo iraní o sufrir un dolor a corto plazo para obtener una ganancia a largo plazo, qué crees que van a elegir? Basándote en el patrón de comportamiento que hemos visto durante el último mes y a lo largo de la historia. Creo que es bastante obvio lo que van a hacer los iraníes. Su actitud es, no vamos a tolerar a Estados Unidos en nuestras costas,
y reconstruiremos nuestra infraestructura. Ese es el riesgo que Irán asumirá. Aceptarán el dolor a corto plazo por el beneficio a largo plazo. ¿Está Estados Unidos, está América, preparado para soportar el dolor a corto plazo de perder a unos pocos miles de nuestros mejores soldados sacrificados en el altar de Donald Trump y del ego colectivo MAGA o del ego imperial estadounidense? ¿Estás dispuesto a asumir ese riesgo? Así que todo se reduce al equilibrio de fuerzas y al equilibrio de determinación en la región. Yo diría que, en términos del equilibrio de fuerzas, Estados Unidos tiene bastante poder que puede imponer e infligir a Irán. No hay duda de eso. Bastante capacidad de causar daño, y los israelíes también. Entre Israel y Estados Unidos pueden provocar mucho sufrimiento, mucho daño. Pero ¿quién, y esto nos remite a la línea temporal política esencial que no podemos sacar de la ecuación, puede sostener eso? Hay una línea temporal política para todos los actores implicados: los estados del Golfo, los estadounidenses, la administración Trump en concreto, Netanyahu y su gobierno, Israel como país, e Irán y su gobierno. Todos esos actores tienen una línea temporal política vinculada a sus acciones. Yo daría el equilibrio de la determinación a favor de la República Islámica de Irán. Creo que eso es simplemente sentido común, viéndolo como una ecuación básica. Del mismo modo, daría el equilibrio de la determinación a Rusia en la guerra de Ucrania, y parece que eso ha resultado a favor de Rusia. Después de estos 3 años en los que se nos ha dicho que Rusia está derrotada, que el ejército ruso es una fuerza agotada y que, ya sabes, están luchando con palas y quedándose sin balas, todo eso eran mentiras. Así que, ¿cuánto de lo que se nos ha contado sobre las conquistas militares de Estados Unidos e Israel en las últimas 4 semanas es cierto y cuánto ha sido exagerado? Exactamente como nos lo hicieron a nosotros, al público occidental, con la guerra de Ucrania. Me atrevería a decir, Danny, que probablemente se trate de una cantidad considerable de cuentos exagerados, historias de pescadores y exageraciones por parte de Estados Unidos e Israel. En cuanto a lo que han hecho, esa idea de que va a ser el golpe del martillo de Thor que derribará al régimen, eso no ha ocurrido todavía y no va a ocurrir. Lo que han hecho es movilizar a los iraníes, no solo a esta generación. Estados Unidos e Israel han movilizado a Irán para las próximas 2 generaciones, como mínimo, y han afilado la hoja de la sociedad y el gobierno revolucionarios de la República Islámica de una manera que nunca antes se habría podido hacer. Y lo han hecho. Ellos son los responsables de eso. Y creo que la conclusión de todo esto, Danny, lo último que puedo decir es que ahora mismo Irán ha demostrado, cerrando el estrecho de Hormuz, pero sin cerrarlo realmente, manteniéndolo abierto para sus socios en sus propios términos. Verás, esa es la otra mentira, que el estrecho de Hormuz está cerrado. No lo está. No está cerrado. Está abierto, pero no para todos. Está abierto para quienes acepten las nuevas condiciones del nuevo hegemón regional. Y ese nuevo hegemón regional es la República Islámica de Irán. Hasta nuevo aviso. Gracias por tu atención a este asunto. Todo en mayúsculas. Sí, creo que es un buen punto para terminar, Patrick. Sabes, tendremos que mantenernos al tanto de todos estos acontecimientos, porque esta es la dirección que ha tomado todo. Quiero dar las gracias a todos por unirse, y también a todos los nuevos miembros. Aseguraos de ir a la descripción del vídeo cuando termine el programa para echar un vistazo a 21st Century Wire y al Substack de Patrick. Podéis apoyarle a través de esos canales, así que hacedlo sin duda. Ha sido un gran programa hoy, Patrick. Tendremos que repetirlo muy pronto. Y por ahora nos vamos a despedir. Cada día surgen nuevos acontecimientos en esta guerra. Y como decías, Patrick, con los plazos políticos, con cada nueva escalada de Estados Unidos e Israel, parece que ese plazo en realidad se acorta. Las consecuencias que iban a surgir de este proceso están llegando cada vez más rápido. ¿Por qué escalan mientras estamos en directo?
Estamos viendo que la respuesta es bastante estratégica, muy metódica al escalar cuando es necesario, y que mantienen un plan general de ataque en todo momento, cada día. Y las exigencias que están planteando, Patrick, son exigencias bastante férreas de las que no están retrocediendo, lo que demuestra un nivel de iniciativa y una disposición a mantener su posición durante bastante tiempo. Así que aquí es donde estamos, gente. Patrick, ¿alguna última palabra antes de que pulse finalizar transmisión? Patrick, any last word before I hit the end stream here? No, just want to say, yeah, thank you very No, much solo for quiero the darte las gracias por la conversation conversación de today, hoy, Danny. Danny. Esta es una situación fluida y en curso. Así que aviso, todo lo que hemos dicho podría ser completamente irrelevante y quedar sin efecto esta misma noche. Solo pensé que debía mencionarlo como advertencia. Muy bien, cuidaos todos. Nos vemos pronto. All right, everybody, take care. We'll see you again soon.